En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, como murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de su sangre mi Jesús vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella el triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Muy buenas noches, estimada hermana, estimado hermano. Espero que hayan tenido una primera semana de Cuaresma bendecida. Damos gracias a Dios también por encontrarnos nuevamente por este medio para tomar un tiempo para nuestro estudio bíblico. Ante todo, pongamos en las manos de Dios nuestra reflexión. Oremos. Dios nuestro y Padre nuestro, venimos en este momento para pedir tu iluminación a través de tu Espíritu cuando estudiamos tu palabra. Y permite que tu Espíritu sea nuestro Maestro y al mismo tiempo, Señor, nos colme de su bendición de sabiduría y así, Señor, alumbre nuestra vida espiritual. Oremos en tu santo nombre. Amén. El miércoles pasado hemos hecho una breve descripción, un breve recuento respecto a los orígenes de lo que denominamos la cuarentena según el calendario cristiano. Pues bien, como le dije, para los estudios nos guiaremos por los relatos de los 3 evangelios que nos hablan sobre la tentación de Jesús. Espero que en este momento tengan su Biblia, ojalá con algunos marcadores de los 3 primeros evangelios, y vamos a tomar para esta tarde como texto
el relato de San Marcos, capítulo 4, versos 1 al 11. Y voy a dar lectura. Traten de seguirme ustedes en sus Biblias. Mateo, capítulo 4, los versículos 1 al 11. Y tengan pues con algún marcador, con algún papel, Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 4, que estaremos un poco mirando durante el estudio. Dice la palabra, el relato de la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, pues de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo de aquel entonces. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adores. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces entonces el diablo se fue y he aquí vinieron ángeles y le servían. Palabra del Señor. Bien, pues hermanos, hermanas, dice claramente este pasaje que Jesús fue llevado por el Espíritu. Eso es lo que afirma Mateo. El Espíritu le impulsó al desierto, dice Marcos. Y Lucas dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a reflexionar sobre esta afirmación cuando nos proponemos a reflexionar esta noche sobre el desierto. El hecho de que Jesús fuera al desierto no era novedad. Él, como un buen judío fiel, era muy disciplinado en la práctica de la espiritualidad judía. Estaba acostumbrado a retirarse al desierto o a los montes o a la sinagoga para estar en comunión con su Padre. Toda la vida de Jesús se realiza prácticamente en un clima de recogimiento, en un clima de oración. Su vida pública comienza con una oración del día, el día de su bautismo. Podemos leer en Lucas, capítulo 3, versículo 21, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. También él tuvo muchos retiros personales. Él tuvo un largo retiro de oración en soledad, como vemos este relato de 40 días. Y también termina su ministerio público con una oración muy profunda que podemos leer en Lucas 23, 46. Lucas capítulo 23, verso 46. Si lo consiguieron, me gustaría que la leamos esto.
Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recordarán, esta oración fue en la cruz. Fueron con sus últimos alientos humanos. Como vemos, la vida de Jesús ha sido prácticamente sostenido por esa vida de oración. El énfasis que hacen los evangelistas es que el Espíritu tomó la iniciativa esta vez para llevarle al desierto. Esto es importante subrayar para entender que Jesús en este acontecimiento está actuando no como un ser divino, aún siendo hijo de Dios. Jesús en este momento está en pleno ejercicio de su naturaleza humana. Como dice Pablo, escribiendo a los filipenses, que Jesús se despojó de su divinidad y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como podemos leer en Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8. Marcos dice que el Espíritu le impulsó. Este verbo es bastante diferente y lo usa con una frase muy contundente. Impulsar es muy drástico, tiene más fuerza. Mateo y Lucas dice que fue llevado, pero Marcos dice que el Espíritu lo impulsó. Algunos eruditos dicen que este es el estilo de escritura de Marcos, pero yo creo que aquí hay algo más que estilo de escritura. El asunto es que la necesidad o el deseo que el Espíritu puso en su corazón debió ser muy intenso, muy profundo, muy fuerte. Y lo interesante es que Cristo no se resistió. Estaba verdaderamente sometido al Padre. Para entender esta afirmación, al menos hay otro concepto que debemos repasar. Sin duda alguna, el primer tema dominante en todo el relato es el desierto, como estamos iniciando, pero también está el río Jordán, en la cual Jesús fue bautizado. La acción del Espíritu está precedido por la experiencia del Jordán. Lucas dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, en su versículo 1. Mateo hace relación con el Jordán con la frase entonces, y comienza el relato de la tentación. De igual manera, Marcos, en sus 2 versículos que menciona sobre este acontecimiento, hace referencia al Jordán con la frase y luego. Es una relación directa con el río Jordán y la experiencia del bautismo. El río Jordán recuerda, pues, los grandes y significativos hechos de la historia de Israel. El más importante, sin duda, es cuando Josué y los esclavos liberados del desierto atraviesan el río para entrar a la tierra prometida. Puede usted leer una historia más completa en Josué capítulos 3 y 4. El paso del río Jordán es el origen y cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham y a los esclavos fugitivos de una tierra que fluye leche y miel, es decir, de una vida saludable, justa e igualitaria. A partir de esta memoria fundamental, Juan Bautista llama, convoca al pueblo alrededor de una nueva esperanza mesiánica. Y es allí cuando Jesús también acude al llamado y es bautizado, uniéndose al llamado de Juan, buscando esas aguas
que para en este caso habrían sido transformadoras. Jesús acaba de recibir en el Jordán la investidura mesiánica para llevar la buena noticia a los pobres, sanar a los corazones afligidos, predicar el reino, como podemos leer en Lucas capítulo 4, el versículo 18, que dice de la manera siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero Jesús no se apresura a hacer ninguna de estas cosas. Al contrario, obedeciendo al impulso del Espíritu Santo, se retira al desierto, donde permanece 40 días y 40 noches en ayuno. Nos encontramos frente al relato de un nuevo origen, de una nueva creación. Marcos reescribe la historia llevándonos del agua del bautismo a la reconstrucción de la humanidad o hacia la nueva creación, para decirnos que Jesús está ahí apostando por una opción de vida, por una opción de dignidad y felicidad humana. Pero Jesús no asume este combate, esta pelea, esta lucha de manera solitaria. Está junto con los animales y los ángeles, como invocando un nuevo paraíso. El simbolismo de los 40 días, la cuarentena, tiene que ver con el trauma de un nuevo nacimiento. Los poderes de la historia están enfrentados. Jesús, como principio de la nueva humanidad liberada por Dios, y el diablo, que es signo y causa de la perdición de la humanidad. Pues bien, ahora nos encontramos con Jesús en el desierto. El desierto, pues, es un lugar contrapuesto a la tierra fértil, cultivada o rica en pastos, habitada por el hombre y cultivada y transformada por su trabajo. El desierto, en cierto modo, es un lugar no humanizado, asociado al caos originario. Es símbolo de la desolación, del peligro, del miedo y de la aridez. ¿Quién quiere vivir en el desierto? Pues son tristes las noticias a las que estamos acostumbrados a escuchar cuando los inmigrantes intentan cruzar la frontera y se meten al desierto y simplemente mueren por falta de agua, de comida y de seguridad. Geográficamente, dicho sea de paso, el desierto que hablan los evangelios es el desierto de Judá, que se extiende desde el exterior de los muros de Jerusalén hasta Jericó, en el valle del Jordán. La tradición identifica el lugar con el nombre Monte de la Cuaresma, que da al valle del Jordán. Pues sabemos que este lugar es muy visitado por los turistas. Bien, sin embargo, el desierto en la tradición bíblica tiene un doble significado. Por un lado, es ese lugar que mencionamos hace momentos, un lugar inhóspito, sin ninguna seguridad y siempre sometido a las pruebas y a los peligros más dramáticos. Por otro lado,
el desierto tiene un significado figurado, en la cual el desierto aparece como un espacio en el que se goza de una intimidad especial con Dios. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón, dice Jehová, refiriéndose a su pueblo. Puede leerlo en Oseas, capítulo 2, verso 14. Vea la frase que Dios dice, hablando le llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Una intimidad con Dios en el desierto. El desierto es experiencia del amor de Dios. Es periodo de prueba. Es lugar de paso hacia la tierra prometida. No es meta ni un ideal para instalarse permanentemente, sino paso que conduce a la tierra de la libertad y de la igualdad. El desierto es experiencia de la fuerza vivificadora de Dios, que da maná juntamente con su palabra. En el desierto, como sabemos de la historia bíblica, el pueblo israelita aprendió una lección importante. No es posible sobrevivir si no somos alimentados por Dios. ¿Recuerden el maná? Si no se escucha la palabra de Dios, si no se confía totalmente en Él. En el desierto, el hombre adquiere conciencia de su finitud. No somos nada. En el desierto se producen los encuentros más hondos y sinceros. Las pruebas y las tentaciones del desierto son superadas mediante la entrega y la fidelidad a Dios. Ahora podemos entender el por qué Jesús, después de su bautismo, se acercó al desierto. No lo dudo de ello, no encuentro otro argumento, fue precisamente para estar en comunión con su Padre. Fue para orar, fue para gemir. Tenía necesidad del encuentro como nunca con su Padre. No hay evidencia bíblica para pensar que Jesús como persona estaba buscando la tentación. No lo creo. Ni siquiera lo pensaba. Nadie va a propósito en busca de tentaciones. Jesús mismo nos ha enseñado a pedir que no caigamos en la tentación. El verso 4 del capítulo 11 en el Padre Nuestro nos dice eso. Líbranos de las tentaciones. San Mateo dice con claridad, Jesús fue llevado. Marcos dice, el Espíritu lo impulsó, lo empujó para ir al desierto. Es decir, el Padre estaba tan interesado en que su Hijo fuera empoderado, porque este proyecto de la nueva creación era del Padre Creador. Por eso estamos hablando el inicio de una nueva creación. Y el llamado para iniciar y ejercer esto era su Hijo, a quien en el río Jordán le dijo, tú eres mi Hijo amado, a él oídle. Es más, Jesús en su naturaleza humana fue al desierto para, por supuesto, discernir, para aclararse, para entender bien, para sintonizar con la voluntad de Dios, su Padre, en cómo debe cumplir la misión que su Padre le reveló en las aguas del Jordán, en su bautismo. La misión del siervo obediente, llamado a redimir al mundo con el sufrimiento y la humillación.
En definitiva, fue allí para orar, para estar en intimidad con su Padre, tal como era su costumbre, buscando dirección. ¿Cómo realizar esta misión? Volveremos cuando hablamos de las tentaciones, por supuesto. Desde el punto de vista humano, habían alternativas, habían esperanzas, habían proyectos. De tal modo, Jesús quería estar claro cómo va a ejercer, cómo va a cumplir esta misión. El Espíritu de Dios llevó a Jesús hasta la memoria fundamental de Israel con esta experiencia, donde venciendo al diablo, afirmó su vocación en la fidelidad hacia Dios y fiel compromiso con el ser humano. Jesús venció las pruebas del desierto no por ser Dios, venció como un ser humano aferrado a las promesas de su Padre Dios. Así pues, el desierto dejó de ser un lugar de terror, de miedo, de prueba, según la tradición judía, y se convirtió en un momento especial, en un kairos, en un lugar de aprendizaje y de apoderamiento para la confrontación con el enemigo de Dios y de la humanidad. Por lo mismo, Marcos dice: Jesús bajó de Galilea y dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La bendición de pasar un desierto. La importancia de experimentar un desierto donde adquirimos la victoria de todo lo que es terror, lo que es miedo, lo que es triste, lo que es doloroso. De manera que esto nos plantea también a reflexionar nuestros propios desiertos. Para terminar nuestro estudio esta noche, permítame recordarles que Jesús es el patrón, es el modelo para nuestras vidas como creyentes. Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Qué mejor la definición de cómo Cristo se encarna en nuestra vida y cómo nosotros nos sumergimos en la vida de Él. El mensaje de la Escritura es que todos los que están en Cristo experimentarán una experiencia de prueba en el desierto, pero también de victoria en ese desierto, tal como lo hizo Jesús. Todos en algún momento nos vamos obligados a cruzar un desierto para poder seguir nuestro camino de nuestra vida. Tal como en la naturaleza hay muchos tipos de desiertos, grandes o pequeños, fríos o calientes, pero todos tienen algo en común. Es un lugar de enfrentamiento, de peligros y de pruebas. Pero ese desierto destructivo en el poder de Dios se convierte en un desierto de bendición. Sin duda, no es casual que ambos significados aparezcan siempre juntos. Muchas veces el Espíritu nos empuja, al igual que a Jesucristo, al desierto, con el fin de buscar la maduración de nuestra vida y fe, con el fin de que podamos crecer en el conocimiento de Él, con el fin de que podamos ser servidores como fue Jesús. Y nos empuja al desierto, a fin de que
agonicemos en el desierto, ojalá tal como lo hizo Jesús, con ayuno y oración, buscando discernimiento, claridad en cómo debemos superar nuestros desiertos, en muchos casos muy grandes. En otras ocasiones nosotros mismos construimos nuestros desiertos en la medida en que damos prioridad a otras cosas o en la medida en que aceptamos las tentaciones que el enemigo nos trae y nos aleja, nos separa de la voluntad de Dios. Cosas pequeñas nos inventamos, arguimos y construimos nuestro propio desierto y muchas veces nos ahogamos allí. En cualquiera de los casos, el desierto es una prueba de la cual podemos resultar victoriosos o morir en el camino. Cuando Dios nos guía al desierto, es ahí donde Dios nos enseñará a poder vivir y sentir su presencia, aunque pareciera que no está presente, pero Él está allí. Es cuando nuestra fe deja de ser un simple asentimiento, yo creo, sí, y se convierte en una fe vivencial, real, de caminar con Jesús, no solo creer en su existencia. Pero también existen otros desiertos circunstanciales, no alimentados por nosotros, es decir, todas aquellas situaciones y circunstancias que se nos presentan en la vida, generalmente en forma de crisis, en las que somos invitados o más bien obligados a vivir. Podríamos mencionar varios ejemplos, tales como la coronavirus, COVID-19. Nos tiene en el desierto, pero es una situación que no lo hemos creado nosotros, sino algo viene de afuera. ¿Qué podemos decir? La injusticia. ¿Qué podemos decir del racismo, que ha levantado la cabeza una vez más? ¿Y qué decir de toda la saturación e imposición de valores negativos mediante la propaganda y las redes sociales? Estas son situaciones que vienen más allá de nuestro control y nos llevan al desierto. Y nosotros estamos allí luchando, ojalá, en el desierto. Lo peor es, nos morimos en ese desierto. Miremos nuestras vidas. Cuántas cosas inútiles nos rodean. Perseguimos 1000 cosas que parecen necesarias en nuestra vida y en realidad no lo son. Qué bueno sería para nosotros deshacernos de tantas realidades superfluas, de tantos modos, estilos, costumbres, y que podamos redescubrir lo que importa para encontrar los rostros que sí están marcados por la presencia de Dios. Así pues, mis queridas hermanas y hermanos, el desierto es muy frecuentemente una mediación de discernimiento, de formación y maduración en el proyecto de Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, lugar por excelencia donde Israel aprendió a ser pueblo. Para el cristiano, la búsqueda del desierto es la búsqueda de Cristo como camino, verdad y vida. No hay más remedio que atravesar el desierto del mundo para llegar a la tierra prometida de la vida eterna. Para el cristiano, el desierto cuaresmal debe ser sobre todo actitud o situaciones de conversión
de revisión, de examen. El desierto cuaresmal espiritualiza porque crea y busca intimidad con Dios para poder celebrar la Pascua del Señor muerto y resucitado. El desierto cuaresmal, estimados hermanos, es sobre todo agonía, clamor, oración. Solamente cuando nos despojamos de cosas queridas y nos exilamos en nosotros mismos, comenzaremos a tener a Dios y a la vista y mirar con una visibilidad una vida nueva. Mi querido hermano, espero que en esta cuaresma hagamos de nuestro diario un desierto en la cual tengamos victoria de muchas pruebas, de muchos desalientos, de muchos fracasos, en la cual estamos en el desierto peleando, luchando, llorando, y que precisamente en medio de ese dolor, de ese desierto, encontremos la intimidad con Dios. Utilicemos estos días de Cuaresma para que seamos renovados. Que Dios nos siga iluminando nuestra memoria y sobre todo nuestro corazón para buscarlo a Él. Pues hermanas y hermanos, siguiendo las mismas indicaciones de cómo hay que usar las citas bíblicas que aparecen con letritas, con números, o como les sugerí la semana pasada, usa su Biblia de estudio, no importa cuál versión, y utilice las notas que traen más amplias. Y por favor, haga una investigación para nuestro próximo estudio sobre el ayuno y la oración. Estaremos reflexionando sobre esos dos temas en la próxima semana, si Dios nos permite. Hasta luego y que Dios los bendiga. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, como murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.